Otro día de cielos rasos, despejados, temperaturas amables para estar en 14 de febrero, San Valentín. Ya he oído que eres reluctante. Uy, hoy viene Luis Herrero. Ya verás qué cosas dice de San Valentín. No quiero ni pensarlo. Pero no adelantemos acontecimientos. Bueno, en Madrid tenemos otra vez 15 grados de máxima. La máxima nacional, al final Murcia expulsó a las Canarias. 24 grados. Y la mínima, León y Teruel, 1 grado. Bueno, lo de ayer, el espectáculo de un terrorista repugnante. Al que pone ahí ese partido, decía Pons, qué momento para irse. Pons, Gaspons, Porn, decía que era impecablemente democrático. Pues el partido impecablemente democrático y más ladrón que nadie, Convergencia, Divergencia, Junts y Desjunts, pues es el que ha metido ahí a un terrorista islámico para acusar a los servicios españoles de promover la matanza de Cambrils a pesar de que la perpetran islamistas. ¿Por qué? Porque ese es el relato del impecablemente democrático Cocomocho. Pero ¿cuánto idiota cabe en las filas del PP? Es que es difícil de admitir. Porque si fuera a la fuerza, o sea, Aznar pactó a la fuerza con Pujol, el Majestic, es que si no, no era presidente. Mal, pero se entiende. Pero esto, de querer seguir viviendo en los tiempos de Aznar, cuando Pujol disimulaba. Pero esto es de tontos de baba. Los han tenido un año mareándolos, haciéndoles creer, hasta Aitor el del Trator. Como decía Mariano, yo de Aitor me fío. ¿Te fías? Pero pues se ha salido bildutarra. Bueno, pero que lo de ayer, el espectáculo de un terrorista, de un criminal, de un tío que tiene en su haber, en sus bandas, tiene en su haber un montón de asesinatos. Llevarlo al Congreso de los Diputados para que insulte al CNI. O sea, hemos visto cosas gordas. Está el partido de la ETA por las fechorías del Constitucional, que por sus narices y por orden del infame Zapatero se cargó la ilegalización de Batasuna, que es sentencia en firme del Supremo, que sigue ahí, y además respaldada por la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Es decir, eso ya es gordo. Hay un momento en el que Sánchez le da el pésame a estos que no tienen nada que ver con ETA, le da el pésame porque un etarra se ha ahorcado en la celda. Y el otro se lo agradece, el gesto de hermandad, esa sensibilidad que todo el mundo sabe que caracteriza a Pedro Sánchez. Una persona sensible ante el sufrimiento ajeno, educada, cariñosa, vamos. O sea, es un trozo de pan. Bueno, pues eso era hasta ahora lo más fuerte. Ahora, esto es más fuerte que cualquier cosa. Porque no era un representante elegido. No debería haber representantes elegidos que representan a los asesinos. Pero es que no era un representante elegido. El espectáculo fue de no poderlo creer. Por supuesto, la bofia de Marlaska, que no la policía, eso es bofia lo que tiene Marlaska. Si a las órdenes de Marlaska todo policía se convierte en bofia. Bueno, llegaron a las Cortes que parecía que llegaba Tejero a reemprender el golpe de Estado. Al fin y al cabo es en lo que estamos, pero disimulado. Entonces, ayer, menos mal que salió Cayetana, la verdad es que esta semana el PP es como si hubiera resucitado. Oye, estamos a viernes y llevan 5 días haciendo las cosas bien. Sorprendente, pero bueno, menos mal. El Partido Popular va a elevar una queja a Francina Armengol por la comparecencia en el Congreso de uno de los terroristas que participó en los atentados de 2017 en Cataluña. El yihadista, uno de los 3 condenados por esta matanza, ha incriminado al CNI en el ataque sin presentar una sola prueba, lo que no ha impedido que Puigdemont reivindique su testimonio. El PSOE se ha negado a formular preguntas, alegando que este individuo carece de credibilidad, a pesar de que fue Sánchez quien impulsó esta y otras 2 comisiones similares a cambio de su investidura
investidura y la presidencia de la propia Armengol. Los documentos desclasificados por el gobierno y el juicio de los atentados desmienten la implicación del CNI. Escuchamos a los populares Santi Rodríguez y Cayetana Álvarez de Toledo junto al diputado de Vox, Juan José Aizcorbe. En memoria de las familias, de todas las personas asesinadas vilmente por el terrorismo, ya sea yihadista o ya sea de ETA, los diputados de este grupo parlamentario no van a permanecer en esta comisión y vamos a abandonar la sala. Han traído a un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado, para llamar asesino al CNI y prevaricador al Tribunal Supremo. Y todo esto para dar satisfacción a Junts, para mantener contento al prófugo Puigdemont, para que Sánchez pueda seguir en el poder. Y nos parece un ultraje a las víctimas y a su memoria que, con la finalidad de alimentar intereses espurios, el Congreso de los Diputados permita la invitación a un condenado por pertenencia a organización terrorista. Espurios. Pero ¿hay quien coloca el mensaje político? Pues como siempre Cayetana. No a las víctimas. Habla de Sánchez. Habla de Sánchez. Bueno, ya de paso, dile a Miriam Nogueras que la próxima vez que hable de derechos, que hable con las víctimas de Barcelona. Recuerdo y lo recordaré siempre, porque eso demuestra la complicidad de los mozos en aquello que fue una masacre, cómo fusilaron en campo abierto, y se encuentra en YouTube las imágenes, un tío que estaba desarmado y que era el que quedaba vivo de los que habían estado en el autobús que masacró 17 muertos. Sí, 16 muertos y más de 300 heridos. Se dice pronto, ¿eh? En Cambrils los mataron, ahí pudo haber, habría que averiguarlo, nunca se averiguó, pues pudo haber un tiroteo. Bien, yo si hay un tiroteo entre un policía, aunque sean los mozos, y un terrorista, que muera el terrorista y no el policía, ¿de acuerdo? Pero lo otro no. Es que era uno que era el que quedaba, y naturalmente todo el mundo entendió que era para que no hablara de sus contactos con los mozos. ¿Qué manera ha habido de eso? Los contactos de los mozos con el imán, enchufárselos a CNI. Esta historia viene de ese fusilamiento en campo abierto de un terrorista desarmado. Y le echan la culpa al CNI, como si no supiera Cocomocho, que la responsabilidad había que pedirle a los mozos de escuadra. Eso, por lo visto, la gente tampoco lo sabe, no se acuerda. Pero, en fin, así estamos. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días. Una vergüenza, Federico. Lo de ayer en el Congreso volvió a hacernos sentir a muchos la vergüenza de ser españoles en este lodazal de Sánchez y Armengol. La presidenta del Congreso no da amparo al control parlamentario al gobierno, tal como denunció el miércoles Cayetana Álvarez de Toledo. A quien sí amparó ayer fue a un terrorista islamista, Mohamed Houli, condenado a 43 años de cárcel por su implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, que se saldaron con 16 asesinados y cientos de heridos. Su misión, comparecer ante la llamada Comisión de Investigación sobre el Derecho a Saber la Verdad para acusar al Estado del atentado perpetrado por él. Da la impresión de que Armengol no bebía solo durante la pandemia. Acoge por órdenes de Junts a un asesino yihadista para acusar al CNI de permitir que un imán montase una célula yihadista que organizó los atentados de Barcelona y Cambrils. Esto ya no da más de sí. Estamos tocando fondo, pero Sánchez sigue escarbando. Y tanto, es que además hay una cuestión, yo lo recordaba, pero ¿cómo va a convencer un policía español a un imán de que abandone la religión del amor para predicar el degüello de los... Pero vamos a ver, pero es que nadie le preguntó, solo iban a colocar, no fueron los mozos el contacto, fue el CNI, esa es la cuestión de fondo. No solamente increpan, injurian, degradan, calumnian a la policía española, no, es que tapan a la policía separatista, los Trapero Boys. En fin. Sí.
Y de paso, en fin, destrozan el templo de la soberanía nacional. Por supuesto, estaba tomado por la bofia de Marlaska, porque lo que está con Marlaska ya no es policía, es bofia. Bueno, que parecía, pero es que ni siquiera era diputado. No es que fuera un diputado electo, que además es asesino. No, era un monigote de cocomocho. Era un asesino a secas. Exactamente. José Miguel Contreras es asesor mediático de Sánchez y director de contenidos del Grupo Prisa. El tipo se mostraba a la altura de su cargo y al nivel más bajo de la profesión, la periodística, al decir: creo que el fiscal general del Estado hizo extraordinariamente bien en borrar todo porque sabía lo que iba a ocurrir. El director de contenidos, José Miguel Contreras, la cadena SER y el Grupo Prisa en general hacen extraordinariamente bien en mentir porque saben lo que va a ocurrir en otro caso. Estuvieron de acuerdo con él en esto otras dos cumbres del periodismo, Angelines Barceló y Nacho Escolar. Es muy bueno porque además han defendido el delito. Sí. O sea, no solamente intervenir y divulgar los datos secretos, sino ocultar los datos que deberían ser indiscutiblemente legales, y además usaron las mismas palabras. Contreras, que es un tipo que, como es un jeta, eran Barroso y Contreras. Barroso era el inteligente, el leído, el culto y tal. Tan malo como este, pero era otro nivel. Este es más vasto que la lija del 4. Este es el que defendió en un artículo la pena de telediario. Claro, como la infringía él. Claro, pero ahora dicen, no, hizo muy bien porque afectaba a personas muy importantes. ¿Y qué tenían que ocultar? Ahí es donde se ve que es más corto que las mangas de un chaleco. ¿Qué tenían que ocultar para taparlo? Claro, nadie se lo pregunta. Todo esto es extraordinario. Han pasado de negar que hubiera delito a hacer apología del mismo. Exactamente. Pero sí. En fin, Sonia Ferrer se atrevía a dar su opinión sobre Mapi León y su metemano a Daniela Caracas. Es un gesto desagradable, macarra, pero es muy distinto cuando un hombre toca los genitales a una mujer que cuando lo hace una mujer, porque hay una violencia estructural de hombres hacia mujeres. No es el qué, sino el quién. Y ayer, hoy escribe Juanma Rodríguez sobre eso, ayer el del Barça dijo, estamos con Mapi León. Es decir, le tocamos la cosita a una del Español que además es negra. Que esa es la cuestión de fondo. Y no hay una violencia estructural de las rubias pálidas contra las negras gorditas. Ay, Sonia Ferrer. Los diputados extremeños del PSOE han votado no a prorrogar la vida de las centrales nucleares. Todo después de haberse manifestado en Almaraz hace menos de un mes. Así es la disciplina de partido. Josema Vallejo escribía en X sobre una opinión de Aitana Sánchez Gijón. Tienes una empresa y das trabajo a 50 personas. Subidas de impuestos y de sueldos te obligan a despedir al 10% de la plantilla. Te dicen que si no puedes con esos salarios, cierres la empresa. Del cine español solo puede vivir el 7%, pero la Charo te dice que el 93% restante los mantengas tú. Sí. Tezanos sigue haciendo de las suyas. El sondeo del CIS dispara la intención de voto del PSOE, que ya saca 5,3 puntos al PP. Aumenta 1,6% que se le restan al Partido Popular. Vox sigue su tendencia al alza. Me duele que Tezanos no trate con el cariño que trataba al vice. Que es una larva de ardilla, odia a las pobres ardillas tan simpáticas. En fin. Así. Óscar López, el náufrago de Salamanca, arremetía ayer contra la presidencia de la Comunidad de Madrid y se cubría de gloria. La señora Ayuso no tiene a bien comparecer nunca en la Asamblea de Madrid. Lo dice el títere de Sánchez en Madrid. Va a naufragar también en Vallecas. Soy un adepto de los jueves y de los menús que Ayuso mete cada semana en la Asamblea a los portavoces de la oposición, a Mema, a Manuela Bergerot y ayer mismo a Mar Espinar, que le reprochaba el precio de los alquileres. ¿Y sabe por qué?
porque usted ha decidido disfrazarse de Aznar y va por ahí al grito de ¿quién es usted para decirme a mí a qué precio puedo alquilar mi casa? La réplica de la presidenta fue mortal, como acostumbra. Pero si es que además Óscar López debería impedir que apareciera Ayuso, porque es que cada vez que aparece es que ya los estamos, machaca. pero vamos, sí, es un homenaje al Marqués de Sade, o sea, porque además se lo ponen, es el colmo del sadismo, que es, va el masoquista y dice, pégame, y va el sádico y dice, no. Sufre. Sí, bueno, pues Ayuso dijo ayer, jueves, por ejemplo, en los jueves que no comparece, no siga dando lecciones de una medida que no llega al 1% de los jóvenes y nos cuesta 3 millones de gestión, que es una pesadilla para los propietarios. Pedro Sánchez en 6 años ha construido 0 viviendas de las 184.000 prometidas. Eso sí, ha habido pisos para las sobrinas de algunos ministros. El concepto sobrina debe entenderse aquí como se entendía antaño para las barraganas de los párrocos. Hay mucho más, pero no cabe. Busquen el vídeo, merece la pena. Hemos hablado ya de la famosa reunión que mantuvieron Begoña Gómez, Víctor de Aldama y el CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, un menage à trois, aunque sin tocamientos, creo. Cabe, en fin, vamos a decir que sin tocamientos. Pero sinceramente, ¿tú has visto a Leticia Laufer? Y no entro en Begoña, que eso es un asunto de Estado, como diría Contreras. Sí. Tú, a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche en San Petersburgo, en un dormitorio, sin escoltas, está Leticia Laufer y decide rezar el rosario. Pues qué vocación sacerdotal, ¿no? Es una hipótesis. Sí, una pero hipótesis no descabellada, creo porque estos son agnósticos, no creo que rezaran el rosario. No tiene pinta, el señor de blanco, el cigalita no tiene pinta. Bueno, pues aquella noche fue la primera vez que Begoña ante sus compañeros de habitación llamó a su marido para preguntarle cómo iba lo de Air Europa y si el gobierno podía hacer algo para que Venezuela pagara a la aerolínea el dinero que le debía. Hubo más veces, al menos una vez más, y delante de Aldama también. ¿Qué tía tan torpe? Porque hace falta ser torpe para dejar sus huellas en todo lo que toca. Pero eran huellas de poder. Yo le doy muchas vueltas. ¿Por qué es tan zarrapastrosa? ¿Por qué nadie le dice, oye, tápate un poco, ¿no? Por la impunidad, para disfrutar de la impunidad. Exacto. Y eso para que veas quién manda aquí. Eso es. Víctor Ejío, que es parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, sintetizó ayer la estupidez y la maldad en su réplica a la propuesta de Vox para que se legalizara el tiro al pichón, modalidad que había sido prohibida con la Ley de Protección y Defensa de los Animales. En lugar del tiro al pichón, les vamos a proponer el tiro al fachón. Consiste en lanzar a un diputado o concejal de Vox desde una colina en parapente mientras estos grandes deportistas practican su puntería. Este es el percal de verdad. Son así, es la checa, son así. Sí. José Jaime Frías Martínez llevó a mi blog una versión apócrifa de la declaración de Jenny Hermoso en el juicio contra Rubiales por el famoso beso. Yo manifesté mi anuencia, no sé por qué siguió adelante. Cierto. Sí, claro. Y Begoña Gómez se sirvió de la Moncloa como lugar para el desarrollo de sus negocios, pero además grabó en su despacho un vídeo en el que aparecía con el rótulo de militante socialista para difundir un mensaje feminista sobre el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y negocianta, habría que añadir. Sí, y contagiosa. Habría que recordar el 8 señor, de marzo de 2020. Sí, señor. A la suegra también la contagió y a un montón. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta el lunes, que ya va a ser otra semana. Eso es, y si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, vamos a recordar Tranquiler, gran invento madrileño. Vamos a dar envidia al resto de comunidades autónomas gracias a la agencia negociadora del alquiler que nos ofrece el Tranquiler para que los propietarios duerman tranquilos. Va a ser directamente la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres y gracias a esa extensa garantía de pago de rentas que ofrece, pues en caso de impago va a cubrir las rentas impagadas que se produzcan hasta el momento en el que el propietario recupera su vivienda. Así que si quieren ustedes también dormir tranquilos y están aquí en Madrid, agencia negociadora del alquiler, practiquen el Tranquiler. Teléfono de información 920 20 11, 920 20 11. Bueno, acaban de llegar Luis Herrero y Fernando Lázaro, ya podemos ir a la tertulia y atención porque en la segunda parte viene Mónica Lavín, que es de la Comunidad de Madrid, que están haciendo una tarea extraordinaria, y una representante de la Fundación Amanda, que son las que se crearon para proteger a las niñas que enloquecidas, atontadas, idiotizadas, en fin, drogadas, atontadas, pero más, han empezado a cargarse su cuerpo, a mutilarse su cuerpo, porque dicen que quieren ser trans. El destrozo que eso está haciendo en la vida de estas muchachas, y en Madrid la Fundación Amanda ha sido pionera, no solo en denunciar los casos de atropello, las hormonas para cambiar el bloqueo de la pubertad, que es una atrocidad biológica, pues esto lo venden como si fuera un gran avance. Y esto es un grupo de madres que se puso desde el principio a trabajar y además han contribuido a hacer la ley trans de la Comunidad de Madrid, que es lo contrario de lo que está aplicando y defendía ayer el siniestro iraní Pablo Iglesias. Efectivamente, bueno, Mónica Lavín es diputada y es la portavoz del PP en la Comisión de Familia aquí en la Asamblea de Madrid, y junto a ella, como dices, esa madre de la Fundación Amanda. Con ellas vamos a hablar de la ley trans. Por supuesto, esperamos sus comentarios. Cualquier llamada o pregunta, también pregunta. Casos personales también. Casos personales que hay muchos, desafortunadamente. Bueno, esperamos esas sugerencias, preguntas, opiniones en el 648 91 92 60 o en Instagram @eslamanana de FJL. E insisto, ahí también nos pueden mandar sus mensajes de voz y les vamos a escuchar, y así nuestras entrevistadas pues le pueden dar respuesta a las preguntas. Claro, hay muchísimas preguntas porque esto es una labor que ha tenido en contra a todo el estamento político. Pero al final la Comunidad de Madrid, pues como suele pasar, es la que da el paso adelante. Sí, señor. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.